Hola, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera y en este momento estoy trabajando con la franja juvenil y adolescente. Un saludo. Hola, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera. Tengo a cargo los grupos de apreciación literaria y de creación literaria con población de personas adultas. Y ahora con el confinamiento obligatorio estamos trabajando otros mecanismos para que los talleres tengan sentido y lleguen a toda la población de Mosquera. Bienvenidos y muchas gracias. Hola a todos nuestros oyentes de Asoam Estéreo. Mi nombre es Daniela García de la Torre, docente de la Escuela de Literatura de Mosquera. En estos momentos eh, trabajo con la población infantil. Saludos. Para acompañar nuestro programa tenemos de fondo a la banda instrumental post-rock estadounidense proveniente de Texas, Explosions in the Sky, una banda que hace del rock una atmósfera que puede proyectarse sobre la meditación o quizás sobre el viaje, también a veces un poco psicodélico. Estaremos escuchando un disco del año 2003, The Heart is Not a Cold Dead Place, en donde podemos acercarnos a este tipo de música que nos permite viajar. Y con la poesía, de alguna manera, podríamos proyectar incluso un viaje intergaláctico. Así que bienvenidos también a Explosions in the Sky. Buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que nos oyen en este espacio que nos brinda la posibilidad de generar lazos a la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera con toda la comunidad, acercándonos a los fenómenos literarios y sus incontables formas de relación con lo que se nos presenta como real o incluso como irreal, es decir, con los sueños, con la imaginación y con todas aquellas cosas que nos unen a los seres humanos, ¿no? La esperanza y la necesidad también muchas veces de generar universos y mundos paralelos para poder sobrellevar situaciones de la vida, a veces difíciles, a veces alegres, pero bueno, como seres humanos necesitamos del arte y por supuesto que la literatura, en especial la poesía, no se escapa de ninguna manera de este tipo de necesidades y por el contrario nos invita a generar reflexiones e incluso muchas veces acciones alrededor del hecho poético como forma de expresión y de manifestación de todo lo que somos y como lo dije anteriormente, de lo que también en algún momento nos gustaría ser. La poesía como ese espacio magnificente, la poesía como ese lugar que nos permite no solo experimentar con el lenguaje, generando nuevos sentidos, nuevas resonancias, nuevos ritmos, nuevas imágenes, sino también como ese lugar que nos conecta con todas aquellas cosas que permanecen invisibles, pero que sin embargo están ahí. Estamos hechos de poesía y la poesía resulta, por lo menos en mi opinión personal, como ese género literario que muchas veces supera la filosofía, por no decir que está muy cercano también a la construcción de pensamiento y a la construcción de todo este tipo de cosas alrededor de la sensibilidad. En esta ocasión vamos a hablar de tres poetas colombianos. Vamos a hablar de dos mujeres y un hombre que están haciendo unos poemas muy particulares. Son, por supuesto, una nueva generación que abandera la poesía no solo como posibilidad expresiva, sino que básicamente como un estilo de vida cuyos estilos pues están comenzando también a obtener cierto tipo de resonancia a nivel internacional. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar de algunos de ellos, ¿no? Primero vamos a hablar de Tania Ganinsky.
una mujer bogotana nacida en 1986, con 34 años apenas, una escritora, una traductora, una editora, una poeta y una ensayista. Es decir, cumple como con todos los requisitos aquellos del escritor, de la escritora, que es absolutamente multifuncional y que nos permite observar o percibir sus reflexiones desde diferentes puntos de vista. Tania Ganinsky estudió en la Pontificia Universidad Javeriana la carrera de Estudios Literarios y posteriormente realizó una maestría en la Universidad de los Andes en Literatura y Filosofía. Cuentan sus biógrafos que más o menos alrededor de los 12 años fue cuando nació su amor por la poesía, pero solo hasta el 2006, cuando tenía apenas 20 años más o menos, ganó el Concurso Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia, uno de los concursos más importantes que tiene la poesía nacional y que en el transcurso de los últimos 30 años, 35 años, ha ayudado a consolidar la creación poética en Colombia. Allí participó con una selección de poemas llamado El Don del Desierto y fue así como comenzó a configurar su imagen no solo como poeta, sino también como una artista. Bueno, directamente en 2014 recibió una distinción en el Premio Nacional de Poesía con otro libro que se llama Dos Cuerpos Menos y es una colección de poemas pues, que ella de alguna manera fue recopilando alrededor de los últimos años y es una obra pues, que tiene varias divisiones. El estilo de Tania Ganinsky es muy particular porque lejos, además de ser una persona muy joven, digamos que uno puede percibir en sus poemas una suerte de cohabitación y contraste entre la realidad y la ficción. Esto quiere decir que allí, en su proyección poética, podemos encontrar diferentes tipos de reflexión sobre temas tan elementales de la vida humana, como la pérdida, por ejemplo. Además, también podemos pensar que cada poema de Tania Ganinsky es una suerte de invitación a redescubrir sentimientos e imágenes. Entre otras cosas, también sus temáticas se centran en la vulnerabilidad del ser humano, el amor, la belleza y la esperanza, no desarrollados como lugares comunes, sino con una profundidad, con un estilo, con un vocabulario muy propio también de lo que viene a ser la experimentación, generándonos imágenes muy genuinas y novedosas que no se quedan, digamos, en lo que conocemos como la rima o en lo que conocemos como aquellos poemas pastoriles. Podemos percibir también una relación muy estrecha con lo urbano y, sobre todo, muy importante con lo femenino, ¿no? La esperanza, por ejemplo, siempre ha sido en la poesía de Tania Ganinsky representada como un faro que se ilumina en medio de todas las sombras y que puede llegar a simbolizar totalmente el resurgimiento de un mundo específico, capaz un mundo que ha pasado por la tormenta. Ganinsky de esta manera, por supuesto, en su lenguaje usa recurrentemente analogías con los animales, con los sueños, para hacer referencia justamente al encuentro entre el mundo animal y humano. Un animal, por ejemplo, que aparece con frecuencia en su obra es el caballo y esto ya nos pone delante de la proyección de un símbolo. Tiene varias obras completamente invitadas para que las busquen en internet. Hay una muy buena selección de esta poeta bogotana muy joven que nos demuestra que la poesía puede ser renovada y que la poesía también es ilimitada, es decir, absolutamente infinita. Vamos a leer un pequeño poema de Tania Ganinsky para que podamos de alguna manera acercarnos a la obra. El mundo. El mundo va a acabarse antes que la poesía y habrá nombres para diferenciar el olvido de la fauna del olvido de la flora. La palabra esqueleto solo se referirá a los restos humanos, porque habrá una forma particular de describir el conjunto de huesos de cada especie extinta. Habrá un nombre para designar la última chispa de fuego, un nombre primitivo como el del maíz, y otro para la transparencia del río, que muchos se habrán lanzado a atrapar al confundirla con sus almas.
Las crías nacidas ese día no se tendrán en cuenta, pero la palabra parto sustituirá la palabra ironía, que ya habrá sustituido la palabra tristeza, y habrá un léxico de adioses, porque se dirán de tantas formas que llenarán un libro entero, que es lo que quedará del amor de la literatura. El mundo va a acabarse antes que la poesía, y la poesía continuará afirmando su devoción a lo perdido. Tania Ganinsky, recuerden, nacida en Bogotá, 1986.
continuamos con este pequeño homenaje a poetas y poetisas colombianos muy jóvenes que nos demuestran, como lo hemos dicho con anterioridad, que la poesía no es ese lugar vetusto, ese lugar antiguo desde donde podemos reconstruir nuestra realidad de una forma abstracta o incluso rozando, tocando los temas más importantes de la humanidad, sino que muchas veces la poesía también surge de lo cotidiano, la poesía surge también del polvo de los días, la poesía es ese proceso mental humano, ese proceso subjetivo que nos permite aterrizar en universos posibles, en universos muchas veces desarraigados, en universos muchas veces también esperanzadores. Este pequeño espacio vamos a hablar en este momento de John F. Galindo. John F. Galindo, un escritor también joven, nacido en la ciudad de Bucaramanga en 1978, pero que vive en la ciudad de Bogotá desde hace más de 20, 25 años. John F. Galindo fue merecedor del 19º Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia, el mismo premio que en algún momento también alabó y condecoró la obra de nuestra poeta anterior, Tania Ganinsky. Esto fue en el 2007 y lo ganó gracias a un libro de poesía, de poemas muy particulares que se llama Ventanas de otros días, por el cual también recibió el cuarto premio de impulso a la poesía joven en Colombia. Y en 2009, 2 años después, recibió la primera mención de honor en la Bienal de Poesía Julio Flores. En la poesía de John F. Galindo, que es licenciado en literatura, un escritor y profundo amante de los insectos, promotor de lectura del Ministerio de Cultura, uno puede evidenciar una ciudad específica, una ciudad solitaria, una ciudad en la cual el anonimato juega un rol muy importante y donde se consolida una voz que fluye, una voz que resiste también aquellos embates de la soledad, aquellos embates de los procesos de individualización que ha sufrido la sociedad, críticas también de alguna manera al neoliberalismo, críticas también un poco a la apatía de la sociedad urbana, bogotana en este caso, con respecto a diferentes fenómenos sociales, ¿no? Lo rural emerge de repente en medio de una calle, en medio del asfalto y se proyecta en un cielo que se convierte en un lenguaje que a su vez comienza a reconstruir nuestros orígenes, que a su vez de alguna manera late todo el tiempo y nos permite generar lazos de encuentro con eso que somos y que olvidamos por estar viviendo en medio de la ciudad, por estar gobernados por la prisa, por estar gobernados por la rapidez, por proyectar también una conexión con la serenidad, con la observación. En los poemas de John F. Galindo encontramos de muchas maneras esta fórmula de abrazamiento a aquello que se nos presenta como algo fugaz, pero que tiene una gran trascendencia y una gran relevancia, con un lenguaje muy concreto, con un lenguaje muy directo. Ahí sí, como diría Julio Cortázar, ¿no? Como lo dijo alguna vez, para escribir un buen cuento, lo que tenemos que hacer es ganarle al lector por knockout. La poesía de John F. Galindo cumple cabalmente con este precepto. Cada poema de John F. Galindo puede ser de alguna manera una manera de quedar inconscientes, una manera de adentrarnos a ese universo y quedarnos gravitando en él como si fuéramos un magma, como si fuéramos el mismo objeto del poema. Y la contundencia se debe también a ese lenguaje sencillo y a esas imágenes tan cotidianas que de alguna manera todos conocemos. Vamos a leer un poema de John F. Galindo que se llama Flores en la basura. Una vecina me mira desde el otro lado de la ventana. Ando un poco despeinado, un poco sucio, un poco cojo corriendo por ahí. En el barrio los niños desmueletados a los que alguna vez ayudé con sus tareas ya no me reconocen.
Ahora juegan a inyectarse solitarias esperanzas en los brazos. Y las chicas que antes saboreaban sin sorna mis mentiras son las madres solitarias de hienas lloriconas. Ya nada es lo que era aquí. Mi vieja calle es ahora un cenicero repleto de ilusiones. Mi madre enferma canturrea sus plegarias a mi nombre, como si mi alma muerta necesitara algún consuelo. Soy una colilla, el niño que estrena bicicleta sin saber del golpe que le espera. Soy mi propia calle, el recuerdo de los días en que escupíamos desde el puente, sin saber que años más tarde nos caería en la cara la saliva del pasado. Soy mi propia tienda, mi propio desconsuelo, alcantarilla por donde se escurrieron nuestros mejores días. Hoy traje flores al lugar donde solía verte. Un perro feo me ladró y me azaró el parche, la vida, las ganas de dejarlo todo. Entonces vine a escribir este poema que huele a ti, a mí, al aroma de las flores que ahora adornan la basura. Un lenguaje concreto, imágenes muy cotidianas y también cierto escepticismo, cierto nihilismo que se va deshojando como si fuera un otoño y que nos genera ese tapete por el cual comenzamos a caminar, por ese espacio mental y poético, lírico de las añoranzas, de lo que sucedió en algún momento, de todo ese tiempo pasado, de toda esa memoria que de alguna manera se convierte en presente y se proyecta sobre el futuro. Poemas que tratan también mucho sobre la niñez y la adolescencia, poemas que son melancólicos. Una invitación para que busquen también en internet o en la biblioteca a John F. Galindo, un gran poeta muy joven que nos enseña también que la poesía se puede hacer desde otras tribunas. Seguimos con este programa radial dedicado especialmente a poetas y a poetisas jóvenes colombianos y colombianas. Pasamos a Gloria Susana Esquivel, la revista Vice, esta revista de periodismo cultural norteamericana que en algún momento estuvo echando raíces en Colombia, titula o etiqueta como una poeta gonzo, la poesía gonzo, ¿no? Lo gonzo como aquel concepto que fue forjado, que fue inventado, que fue llevado a cabo por el gran periodista, escritor, cronista, cultural norteamericano llamado Hunter S. Thompson, aquel escritor que fue inmortalizado por películas como Miedo y Asco en Las Vegas, películas muy reconocidas y recordadas por actuaciones fenomenales como fue la de Johnny Depp en esa película, ¿no? Un escritor que pretendía sumergirse en la realidad de una manera muy particular, básicamente que por medio de ayuda de implementos como el alcohol o algunas sustancias incluso, porque consideraba que la mejor manera de acercarse a la realidad era estallando los sentidos. Era la mejor manera de explorarla y de sumergirse en ella, nadar para poder encontrar aquellas cosas que están siendo nubladas o que están siendo escondidas por el fantasma de la cotidianidad. Salirse un poco de sí mismo para poder ver lo evidente. Como en el cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, en donde todo el tiempo están buscando una carta, no aparece la carta y de repente Dupin, aquel personaje maravilloso de Edgar Allan Poe que es un detective, la encuentra simplemente observando en el lugar donde nadie había observado, porque la gente busca debajo de la cama, busca debajo de los autos, se mete entre la ropa a buscar en los bolsillos y a veces no estamos mirando los lugares más evidentes, lo que tenemos enfrente. A veces la realidad, las verdades, las soluciones las tenemos en la punta de nuestras narices y no las encontramos, porque estamos habitando otro tipo de realidades que han sido también de alguna manera construidas ajenas a nuestro verdadero ser. Gloria Susana Esquivel utiliza esta proyección para encontrarse con esa realidad interior y también exterior que permite de muchas maneras consolidar un universo poético muy personal y particular. Gloria Susana nació en la ciudad de Bogotá en 1985
Ella proviene de la tribuna del periodismo, ha sido también escritora, traductora y poeta. Comparte esta versatilidad con Tania a la hora de trabajar con el lenguaje desde diferentes espacios, diferentes lugares, pero siempre, digamos que aterrizando en el paradigma de la poesía, ¿no? Aquel oficio tan antiguo que también permite que nos encontremos con la soledad y comenzar a fabricar nuevos sentidos desde ella, ¿no? Gloria Susana Esquivel ha colaborado en medios colombianos como la desaparecida revista Arcadia. Digo desaparecida porque ahora hay un proyecto mucho más concreto para acabarla, de la construcción social y económica del grupo Semana, ¿no? Revistas como Bienestar, Bacánica, Fucsia y Diners. También para medios internacionales como la revista Viernes en Chile, una gran revista cultural y literaria. Y además sus poemas también han sido publicados en diferentes espacios, como la revista de poesía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la revista Palabras Errantes y la revista Matera, revistas muy reconocidas de la poesía en Colombia, como Raíz Invertida, por ejemplo, que tenemos acceso a, a esta maravillosa revista por internet. Ha colaborado también con artistas como Daniel Salamanca en proyectos que conjugan poesía, narrativa y artes plásticas, es decir, también abandera la mezcla, la combinación de los diferentes lenguajes artísticos como fórmulas que nos permiten el abordaje de diferentes temas más puntualmente y de alguna manera también particular. También realizó un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York y es profesora actual del Diplomado de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo, que ha mutado en maestría. Es decir, también es profesora de esa maestría. Ha publicado el poemario El lado salvaje, publicado por Cardumen Libros, y la novela, editada por Alfaguara, Animales del fin del mundo. Completamente invitados para que exploren la obra de Gloria Susana Esquivel. Vamos a leer un poema. Este poema se llama Tal vez este sea el lugar del fuego. Muy cerca de mí, al lado o encima, una voz ronca repite un poema de Keats sobre el fuego. Y yo solo río y murmuro una canción. Fire, fire, bla, bla, bla. Ya pasó. Ya la vida nos salió al revés y solo queda esto. Una voz que cuenta una historia sobre un caballo y que escucho adormilada con los ojos secos. Por fin tengo los oídos dulces. Una voz que dice que nuestra piel es como la de los reptiles. Es inevitable que se junte. No podemos estar lejos. Unas manos dentro de mi falda que juegan al qué pasaría si. Cada respuesta que doy es más perversa y más obscena y más desilvanada. Me calienta que hablemos de nuestros hijos. Una voz que susurra el complot de un asesinato. Me habla de su gusto por el sacrificio humano. Hoy soy la señora de la casa, adulta, responsable, que sonríe entre el desmadre de discos viejos y la vida. Reímos como locos, la voz y yo reímos como locos, imaginando perros mongólicos mientras el amanecer rasguña la fiesta. Nos vamos juntos, a que estar juntos nos pase un rato. Tomo una foto para no olvidar este océano. Recito para mí, a word, splendid from you in gold crimson, to be lit up from a whiting. Vain be vain, to be the sun. Tomo una foto, tomo una más y otra de ti hablando. Luego escribo, el lugar queda acá, entre la foto y la bruma, el lugar del fuego. Completamente invitados, invitadas entonces a que se animen a explorar la poesía joven en Colombia, un universo que cada vez comprende más autores y más autoras y que además también genera un nuevo proyecto de articulación poético que supera también tal vez muchos de los lugares comunes a los que ha estado anclado la poesía colombiana, con nombres tan importantes pero ya también tan lejanos como León de Grave, ¿no? Tenemos también otros muy importantes que vale la pena revisar, como María Mercedes Carranza, también desaparecida,
el gran Raúl Gómez Hattin, tenemos también a Piedad Bonet, bueno, ella sí está viva, la poesía, por supuesto, de William Ospina, y tenemos también grandes colecciones, como la colección Un libro por centavo de la Universidad Externado de Colombia, aquella universidad que ha apoyado tanto la escritura de poesía en este país, ¿no? En Colombia. También tenemos la Casa de Poesía Silva, que todo el tiempo está actualizando, digamos que el paradigma de la poesía en Colombia con nuevas voces y nos genera también acercamientos genuinos a la lírica y a la poesía. Invitándolas también desde la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera, quien les habla, Giovanni Jaramillo Rojas, docente, instructor de la escuela, para que se animen a explorar la poesía en nuestros talleres, para que se animen a acercarse a nuestros talleres, a encontrar aquello que están buscando. O por supuesto también para que hagan de la poesía en particular y de la literatura en general una forma de vida. Lo único que podemos ganar es imaginación. Les mando un saludo muy especial y gracias por este espacio radial. Alegría. Agradecemos a las personas que nos escucharon, también a las personas que hacen parte del equipo de profesionales de la emisora Asoam Estéreo. Hoy los acompañó la Escuela de Literatura con su programa de radio Letras Resonantes. Nos pueden encontrar en nuestro